el protagonismo de los padres. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Digamos que es lo que se estila, o la forma en que se estila saludar en esta modalidad de podcast, porque ofrece la ventaja de que el público receptor lo puede ver en el momento que desee, y esto puede ser mañana, tarde o noche. Luego, entonces, esto hace que sea un poco difícil personalizar el saludo. Yo soy el profesor Oscar Bravo Sierra, tengo 40 años dedicados a la educación. Tengo un máster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo 25 años de ser preceptor. Tengo un diplomado en educación por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente soy profesor de arte, profesor de teología, conferencista, asesor matrimonial y asesor de estudiantes mayores, me refiero a estudiantes universitarios. Y bueno, yo agradezco esta iniciativa de que hagamos una serie de grabaciones que tengan que ver con buscar una alternativa más para que las familias puedan ir haciendo acopio de herramientas en esta difícil, complicado, incierto arte de educar a los hijos. Por ahí alguna vez escuché un comentario que decía, es que uno invierte dinero en prácticamente todas las cosas. Cuando te vas a casar, hay gente que no se casa pronto porque no tiene el salón, porque no tiene las invitaciones, porque no tiene planeado el viaje de bodas, y entonces es un dineral. Y el día que vas a construir tu casa es un fenómeno muy parecido, ¿verdad? Porque ocupas comprar un terreno y tienes que ver alternativas, ver precios, ver las posibilidades de crecimiento de la ciudad, en fin, una serie de cosas que vas superando poco a poco y que te van haciendo poco a poco ir pensando en cómo vas a tomar la decisión. Y todo lo que implica una inversión monetaria, todo lo que implica gastar dinero, siempre es sujeto de una ardua planeación que permita encontrar la mejor alternativa para meter nuestro dinero ahí. Sin embargo, la educación de los hijos no suele ser tan pensada, no suele ser tan planeada. Casi siempre terminamos educando con muy buenas intenciones, eso sí, me parece que sería el colmo que no fuera de esa manera, pero la verdad es que educar hoy no puede ser únicamente en base a buenas intenciones. Tienes que tener alguna estructura previa, tienes que tener estudio, tienes que tener preparación que te permita tener o elevar el porcentaje de éxito que te augura lo que tú estás haciendo. En esta primera ocasión yo quiero hablar un poco de el protagonismo de los padres, de cuál es el rol que desempeñan los padres en la educación de los hijos. Muchas instituciones educativas tienen fijados sus estándares de formación pensando en que es mucho más importante formar primero a los padres, después a los profesores y hasta en tercer lugar pensar en la formación de los alumnos. Porque si las dos primeras se logran, en automático la formación de los alumnos se da por añadidura, prácticamente no le batallas. El tema es cómo le haces para realmente formar papás, cómo le haces para que realmente los papás asuman su rol de educadores y de formadores y que puedan tener un mínimo de conocimientos necesarios para que puedan ir enfocados, apuntados hacia el mismo lado en que está orientada o en que está orientado el centro educativo donde sus hijos estén estudiando. Si hacemos un poco de historia y si pensamos en la importancia que tiene el protagonismo de los padres, nos podemos dar cuenta que desde que la humanidad existe,
los modelos educativos siempre han sido los padres. Pensemos un poco en la prehistoria. ¿Y qué podía enseñar un papá a sus hijos? Pues cazar, recolectar, defenderse, hacer fuego y poco más. A lo mejor, no sé, fabricar armas, tratar algunas pieles, ver la manera de abrigarse y poco más. Y esas artes o esas actividades, el padre de familia las dominaba porque fue una herencia de conocimiento que recibió de sus padres, a su vez. Entonces, la transmisión de conocimientos se reducía a unos pocos conocimientos, a unos pocos aspectos que era importante que toda persona supiera. Y la evolución de la humanidad, pues no es que haya tenido grandes cambios. Recuerden ustedes que la Edad Media, que fueron 1000 años de la historia de la humanidad en los que no pasó nada, y que en 1000 años ustedes pueden pensar que hubo 30, 40, 50 generaciones de seres humanos que nacieron, vivieron y murieron y siempre conocieron el mismo mundo, un mundo con una gran cantidad de estrecheces y con una gran cantidad de limitaciones, ya no digamos de educación, para vivir había una gran cantidad de limitaciones. Entonces, pues bueno, el tema de la educación empieza digamos, a despuntar con el tema de la ilustración. Cuando es el periodo de la ilustración es cuando la educación empieza a tomar visos mucho más trascendentes, mucho más importantes. Las personas empiezan a tomar más el sentido de la educación como un fenómeno global, porque en la antigüedad los romanos, los egipcios, en América los mayas, los aztecas, tenían gente muy sabia, pero que solamente tomaba uno o dos pupilos que eran a los que iban transmitiendo un poco de sus conocimientos, con la idea de que ellos luego a su vez los transmitieran más adelante, pero realmente no había tanto. El tema de los aztecas fue cuando ya se empieza a dar en América el tema de la educación más formal, cuando empezaron a existir las escuelas y había una diferenciación de escuelas para nobles y escuelas para guerreros, y se puede pensar que la educación tenía ya un poco de más estructura, pero la educación que impartía el Estado, aquí nosotros lo que queremos es concientizar un poco de cómo debe ser el papel protagónico de los papás. Yo, papá, cuando estoy pensando que a mi hijo lo eduque el Estado, ya voy un poco desorientado, ya estoy un poco fuera de lo que debería de ser el enfoque obligatorio de un padre. Cuando yo no asumo que yo soy el primer educador, que yo soy el primer ejemplo de mi hijo, pues mala cosa, ¿no? Si ustedes ven, a mí me pasa muy seguido cuando ves a un niño cepillarse los dientes, peinarse, comer, caminar, y lo ves hacerlo junto al papá y es una copia al carbón. Los hijos aprenden de los padres prácticamente todo. Cuando tú tratas de entender por qué los hijos aprenden a caminar, te das cuenta que es porque ven a sus padres caminar erguidos y por eso ellos hacen el intento de enderezarse, de pararse, de caminar en dos pies, y se caen y se levantan y se caen y se levantan hasta que lo logran. ¿Y por qué lo hacen? Porque es el ejemplo que están viendo de sus papás. Ellos buscan hacerlo de esa manera. Y es lo que muchos papás no logran entender, no logran darse cuenta, que los padres educamos 24/7. Cualquier cosa que tú digas o que tú hagas es algo que tus hijos están absorbiendo y están poniendo en el saquito de conocimientos y que luego traerán a colación en el momento en que sea necesario, ¿no? Por eso, cuando tú le dices a tu hijo,
ve a ver quién toca la puerta, si es fulano de tal, dile que no estoy, y luego pretendes que tu hijo aprenda a ser sincero, pues lo que estás haciendo es generarle un gran sentimiento de incertidumbre, ¿no? Porque por fin soy o no soy, puedo mentir cuando me convenga y cuando no me convenga, entonces sí tengo que decir la verdad, pues no. Es quizá el primer punto que los padres tenemos que tomar en cuenta y asumir nuestro rol de educadores 24/7. Los padres educamos hasta cuando estamos dormidos. Si nosotros acostumbramos a usar un pijama para dormirnos, si nosotros acostumbramos a andar por la casa eh, con el torso cubierto, con unos zapatos de casa de descanso, unas pantuflas o una cosa similar, pues los hijos se acostumbran así. Pero si tú ves papás que acostumbran a andar en casa con el torso desnudo, que duermen en ropa interior, pues así duermen los hijos y piensan que eso es natural, ¿no? Y entonces terminan haciendo a un lado el pudor, porque el pudor es una virtud, y hablaremos más tarde de este tema, cuando hablemos del tema de las virtudes. Es una virtud que se enseña, es una virtud que tú como padre tienes la obligación de enseñar a tus hijos a vivir de manera natural. No es que nazcan con ella, es que hay que enseñarles a vivir. Y entonces pretendemos que los papás tengan claro que educar a los hijos es un derecho, pero también es una obligación. Los padres, padre y madre, tenemos el derecho, la obligación de educar a nuestros hijos de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a lo imposible. A mí no me pueden obligar a que le enseñe matemáticas a mi hijo si matemáticas fue mi coco en la primaria y en la secundaria y en la prepa, o a lo mejor ni llegué a la prepa, y entonces, ¿cómo quieres que yo le enseñe matemáticas a mi hijo? ¿Cómo quieres que le enseñe historia si no sé qué fue primero, si la independencia o la revolución? Y entonces, para eso está la escuela, para suplir esta carencia que los padres solemos tener. Pero hablando en plata pura, lo que menos nos importa es cuántas matemáticas va a aprender mi hijo, cuánto inglés va a aprender mi hijo, cuánta historia va a saber mi hijo, si no soy capaz de primero inculcarle los valores, las virtudes, los principios fundamentales que deben de regir su vida. ¿Por qué? Porque el orden, porque la obediencia, porque la puntualidad, porque el respeto, no los enseñan en la escuela. En la escuela se siguen viviendo de manera natural, pero realmente donde se aprenden es en casa. En casa es donde tú le enseñas a tu hijo a decir por favor y gracias. Si tú no tienes esos detalles de educación con la gente que te rodea, con tus semejantes, pues qué difícil será que tu hijo sí los tenga. Cuando tu hijo te escucha decir, el que agandalla no batalla, pues claro que lo va a tomar como un principio de vida y para él será una regla vivir bajo ese esquema. Y la verdad es que entre más formamos o más tenemos niños o gentes que piensen de esa manera, menos podremos aspirar a un país donde exista una mejor calidad de vida. Los países de primer mundo, su mayor virtud no es que sean países económicamente muy poderosos. Pues sí lo es, pero lo más importante en los países de primer mundo es que la gente es educada, que la gente sabe comportarse, sabe respetar, sabe hacer cosas. Y esto no es que lo hayan aprendido en la escuela lo siguen practicando como una consecuencia de lo que han aprendido en casa. Esto se aprende en casa. En casa aprendes a respetar, aprendes a reconocer la autoridad que pueden tener los mayores. En casa aprendes la generosidad.
Cuando nacemos no somos generosos por naturaleza. Al contrario, nuestra naturaleza es más un poco egoísta. Lo mío es mío y lo tuyo, si puedo, también es mío. Y entonces hay que enseñar a los hijos a ser generosos, hay que enseñar a los hijos a través del esfuerzo a que aprendan a dar. ¿Y por qué no sucede? Pues aquí quizá la gran pregunta sea, ¿por qué los hijos no son de esa manera? Pues primero porque los papás no son. Los papás no son así. Los papás, si los papás viven bajo un régimen o bajo un esquema en el que viven bajo la ley del asadón y todo para acá, y donde preocupa muy poco la situación de los demás, y donde la generosidad o la caridad o la ayuda a los demás son solo términos que alguna vez han leído en alguna revista o en algún periódico, pues qué difícil es que los hijos aprendan a vivir esto. Hasta hace algunos años, la mayoría de los padres en nuestro país tenía la idea de que yo puedo educar a mis hijos como a mí me dé mi gana, porque son mis hijos, porque yo los engendré, porque yo los mantengo, porque viven en mi casa. Y eso podría tener algo de cierto. Y fue necesario que hubiera una legislación al respecto. Hay un aspecto legal que protege el derecho de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, como se dice ahora, a recibir una educación, y una educación de calidad, la mejor que se pueda. ¿Y qué pasa si tú, papá, no mandas a tu hijo a la escuela? Te puedes meter en un problema legal. ¿Y qué pasa si tu papá no pones el mejor de tus empeños en que tu hijo reciba la mejor educación? Te puedes meter en un problema. ¿Y qué pasa si tu papá no eres el mejor ejemplo para tu hijo? Hoy en día las autoridades tienen muchísimo cuidado, un especial feeling, un especial tacto para detectar familias donde los padres pueden llegar a ser, o pueden llegar a no ser el mejor ejemplo de sus hijos. Y en esos casos, el Estado se puede hacer cargo de tus hijos si se considera que en un momento dado tú no eres capaz de brindarles a ellos lo mejor que pueden recibir. Y para poder lograr esto es importante que todos los padres, hablo de papás, mamás y el primer círculo familiar, la gente que vive en una misma casa, sean capaces de tomar como una máxima la coherencia de vida. A esto es de lo que he estado hablando es de coherencia de vida. Tú no puedes hacer una cosa y pedirle a tus hijos que hagan otra. Pues eso es absurdo. Yo no le puedo decir a mi hijo, tú no mientas y yo mentir, tú no robes y yo robar. Lo primero que te van a decir tus hijos el día que tengan la posibilidad de hacerlo será echártelo en cara. A lo mejor cuando tu hijo tiene 3, 4, 5, 6 años, quizá no diga nada, quizá se calle, quizá lo puedas medianamente controlar, pero va a llegar un día en que tu hijo te va a enfrentar, te va a encarar y te va a decir, oye papá, ¿estás mal? No me puedes decir una cosa y tú hacer otra. La verdad es que en estricta justicia, quien mejor debería poder hacer el papel de educador son los padres, porque el primer ingrediente que debe de tener la educación es el amor, inclusive en las escuelas. Alguna vez yo le preguntaba a un pedagogo cuál era el secreto para poder sobrellevar adolescentes recalcitrantes, de estos que todo lo cuestionan, de estos que para lo que todo es jugadera y gritadera, y la escuela es poco menos que nada en su historia de vida. Y me decía, con una paz inmensa, me decía, no, esto no tiene secretos. Para educar a los alumnos es muy fácil, nada más hay que quererlos. Yo decía, pues está fácil, no más hay que quererlos. Pues sí, qué fácil.
Y la verdad es que sí. La verdad es que yo trabajé muchísimos años, más de 10 años con adolescentes y es una etapa maravillosa del desarrollo de los chavos porque es una etapa en la que pareciera que es difícil, que son difíciles de controlar, que son reacios a entender, que son reacios a acatar. Pero la verdad es que es una etapa en la que los chavos tienen muchísimos miedos, es una etapa en la que los chavos eh, tienen grandes dificultades para verbalizar lo que sienten y esto los hace recubrirse de una especie de caparazón que es su forma de defenderse de todo lo que los rodea, ¿no? La mejor, la mejor comunidad educativa que puede existir para un niño es su familia, es su casa. En su casa le van a enseñar lo importante que es ser puntual. ¿Será importante ser puntual? Pues es una manera de demostrarle a las demás personas que tienes un mínimo de respeto por su tiempo. Y entonces, los grandes valores, las grandes directrices en la educación de los hijos se aprenden en casa, no se aprenden en el colegio. En el colegio se les da continuidad. El colegio no tiene la obligación de educar en ese sentido a tus hijos. El colegio es coadyuvante. Esto significa, el colegio te va a ayudar a que todo lo que tú le hayas enseñado a tu hijo cuando le dijiste, oye, tomar las cosas que no son tuyas es malo. Ah, bueno, pues eso lo va a poner en práctica cuando usted en un aula con 25 compañeritos y él vea que su compañero de al lado tiene unos colores o unas libretas muy bonitas. Y entonces se va a acordar que tú le dijiste, a ver, no puedes tomar las cosas ajenas. Por más bonito que esté, por más que tú la necesites, por más que te guste, por más que lo que sea, tú no la puedes tomar. Y entonces, lo que tú le hayas enseñado, él tendrá oportunidad de ponerlo en práctica en casa. Y en la medida en que estas cuestiones formativas, educativas, se aprendan a más temprana edad y se puedan vivir de manera cotidiana, empiezan a dejar de ser una pesada losa y lo empiezas a vivir de manera natural. Yo tengo alumnos que son capaces de decir, necesito hablar contigo, tengo que decirte tal y tal y tal y tal y tal, porque no puedo estar en paz. ¿Eso qué significa? Eso significa que hemos logrado educar su conciencia al grado que la conciencia no te deja traer ese sapo adentro, que traes una preocupación, que traes una carga emocional que no te deja estar en paz, y para eso tienes que tener educada la conciencia, ¿no? No es como los grandes delincuentes que han existido en la historia de la humanidad y que hacen una barbaridad tras otra y tras otra y tras otra, y pareciera que estas cosas no hacen ninguna mella en su ánimo ni en su felicidad. Bueno, pues eso es no tener educada la conciencia. La conciencia es un elemento que rige nuestras vidas, es un freno de mano para los muchachos, para los hijos, para los alumnos. Cuando un muchacho dice, no puedo hacer tal cosa, pero no por miedo a que me van a castigar o no por ambicionar el premio que me van a dar, sino simplemente porque no es bueno. Cuando logras que tus hijos sean capaces de elegir lo bueno solo porque es lo bueno, tienes el pleito ganado. ¿De qué te vas a preocupar cuando tú tienes un hijo que sabe decir no a lo que no le conviene? Hombre, el día que te dice, oye papá, quiero salir con unos amigos, con toda paz lo puedes dejar ir. ¿Por qué? Porque sabes que tiene criterio y que tiene la capacidad de decidir y de hacer las cosas que mejor le convienen, eh, para tratar de evitar hacer las cosas que no son correctas, ¿no? Para no meterse en problemas. La familia, como primer barrera, como primer trinchera de lucha en la educación de los hijos, ha tenido que enfrentar un gran cambio social por la
por la forma en que se está comportando la humanidad hoy en día. Hoy en día tenemos sociedades que son sumamente agresivas, sumamente frívolas, sumamente erotizadas y que obligan, hombre, por llamarlo de alguna manera, a que los chavos vayan cada vez haciéndose más adeptos a este tipo de ideologías. Y justamente lo que tenemos como obligación al ser padres de hijos que tienen la necesidad de convivir con otras personas de su misma edad, bueno, pues uno lo que pensaría es, a mí me gustaría que mi hijo bien formado, bien educado, sea capaz de influir sobre sus amigos, sobre sus más cercanos, positivamente para jalarlos hacia lo bueno. Eso sería lo ideal, pero muchas veces pasa justo lo contrario, que los buenos terminan haciendo cosas no tan buenas porque los que no son tan buenos terminan jalándolos y terminan siendo una influencia negativa. Y aquí lo que tenemos que pensar es hacer las cosas en positivo, que la gente buena, que la gente de buenos principios, que la gente de buenas maneras, que la gente que tiene una buena educación sea capaz de influir en aquellos que no han tenido la oportunidad de tener una buena formación. La verdad es que todo se reduce a eso. Cuando tú ves nacer un bebé, yo no conozco un bebé que nazca malo. Los bebés terminan siendo producto del medio donde van creciendo, ¿no? Por eso la importancia de la familia. Cuando yo vi la película de Tarzán, me pareció que tenía mucho sentido, ¿no? Digo, no deja de ser una historia de ficción, pero tiene sentido el pensar que un ser humano que crece en un mundo de gorilas termine comportándose como un gorila, caminando como un gorila, hablando, gruñendo como un gorila. Pues porque eso es lo que ve, lo que siente, lo que oye, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si ese mismo niño se desarrolla en un mundo completamente opuesto, en un mundo donde todo sea óptimo, donde todo sea bueno, donde se viva el orden, la limpieza, la pulcritud, la sinceridad, la caridad? Tendría que producir niños que tuvieran todas estas virtudes, ¿no? Y de esa manera podríamos combatir todo este tipo de ideologías que luego pueden no ser tan buenas para los muchachos, ¿no? A mí me parece que una gran influencia negativa que reciben nuestros alumnos, nuestros hijos hoy en día, es el relativismo. Cuando tú hablas de relativismo dices, oye, pues es que tal o cual cosa es mal, depende. A ver, ¿cómo depende? ¿Robar es malo? Depende. ¿Depende de qué? Pues sí, mira, es que no es lo mismo robarte un pan para dárselo de comer a tus hijos porque tú no tienes trabajo que robar un banco para irte de vacaciones. No es lo mismo. Efectivamente, no es lo mismo. Robar es malo, sí, no siempre es grave, no. Pero malo siempre es. Quizá no tenga el mismo nivel de gravedad, pero malo siempre será. Y luego, este tema de las costumbres que viven los jóvenes de hoy en día y que jalan a nuestros hijos y a nuestros alumnos hacia un mundo en el que no nos gusta para nada que estén, como por ejemplo, cuando se ponen de moda estos retos tan comunes. Ya hablaremos cuando veamos el tema de las redes sociales y del mundo digital, hablaremos un poco de la influencia que tienen estos retos que hacen los chavos y que se vuelven virales y que los chavos se mueren por hacerlos. Y luego hay retos que son bastante inocuos, ¿no? Como cuando se puso de moda el que se echaran un cubo de agua con hielos y a ver quién era más macho de aventarse ese cubo encima. Y tú dices, pues es una tontería, pero pues es relativamente ingenuo hacerlo. Pero hay otras que son más malas, ¿no? Hace poco tiempo hemos tenido casos de niños con problemas de salud
con problemas graves por este reto de que dejan de respirar o que se desmayan o cosas de este tipo, y que todas tienen que ver con una gran debilidad de carácter de los niños, que son capaces de ser influenciados por el círculo de amistades, porque hoy en día nuestros chavos tienen un gran deseo de pertenecer, les encanta cultivar el sentido de pertenencia, y cuando tú a un joven le dices que si quiere ser parte de la pandilla tiene que hacer tal o cual cosa, pues lo hace, ¿no? Es cuando hombre, quizá me voy a ir muy lejos, pero cuando ves a los maras salvatruchas y tú dices, ¿por qué se tatúan la cara? ¿Y por qué? ¿A quién se le ocurrió esa salvajada, no? Bueno, y lo siguen haciendo por un sentido de pertenencia, ¿no? Bueno, pues para poder formar familias, para poder tener familias que sean mucho más protagonistas de la educación de sus hijos, que sean mucho más activas en esta ardua tarea de formar a los hijos, es necesario que las familias tengan una formación, que tengan la posibilidad de acceder a información que les permita cada vez conocer más. Les decía yo al principio, tengo 40 años dedicado a la educación y sigo aprendiendo, y de repente sigo encontrándome autores, pedagogos, educadores, comunicadores que tienen ideas nuevas y revolucionarias y que te hacen ver el mundo de manera diferente. Bueno, cuando un papá dice, es mi hijo, yo le educo como a mí me da la gana, tiene mucha razón. Pero también podrías decir, es tu hijo y tú cúralo. No, ¿verdad? Cuando tu hijo se enferma, lo llevas a un especialista, lo llevas con un doctor. Cuando tu hijo necesita ropa, le compras ropa hecha por alguien más. Y cuando necesitas zapatos, igual. Y la comida no es que tú la siembres, ¿no? No es que tú seas ganadero y críes vacas para que el niño pueda comer proteínas todos los días. Tienes que rodearte de gentes que te ayuden a proveer a tu familia, a tus hijos en este caso, de todo lo que tu hijo necesita. Y tu hijo necesita atención, atención emocional, atención conductual, atención profesional, una atención que le permita ir desarrollándose en todas sus dimensiones como persona de una manera mucho más coordinada, de una manera en la que todas estas potencias que tiene como persona se vayan desarrollando al mismo tiempo para que todo concuerde, ¿no? No podemos pedirle a un niño de primero de primaria que haga divisiones. Esto es un proceso, ¿no? Hace poco platicaba con una familia y ahora que terminó el ciclo escolar y es un niño de primero de primaria, y me decían, oye, ¿cómo lo ves? Y yo decía, pues muy verde. O sea, un niño de primero de primaria, 7 años de edad, ¿cómo lo ves? Pues está muy guapo, es muy simpático, es muy alegre, pero prácticamente todos sus procesos están ahí, en proceso. ¿Por qué? Porque emocionalmente está en proceso, físicamente está en proceso, académicamente está en proceso, conductualmente está en proceso, todo está en proceso. Cuando tienes un niño muy chiquito, es una tarea de picar piedra todos los días. Y si como profesor tú haces eso, imagínate como padre. La ventaja es que el profesor lo tiene un año y luego lo pasa al que sigue, ¿no? Pero tú como padre lo tienes toda la vida. Y partiendo de esa base tendríamos que pensar que tú deberías de ser mucho, mucho más preocupado por cómo brindarle a tu hijo mejores posibilidades de recibir una educación mucho más efectiva. Y cómo crear en tu casa, porque esto me parece que es fundamental, cómo crear en tu casa un ambiente que sea
el adecuado para que tu hijo se desarrolle armónicamente. Si estamos hablando de que la familia es lo importante, de que la casa es lo importante, de que el primer círculo de familia, que son papá, mamá, hermanos, la gente, abuelas, tíos, quienes vivan en la casa, ese primer círculo de familia son quienes mayor influencia tienen sobre un niño. Bueno, pues ese círculo de familia tiene que tener una congruencia de vida que permita que el hijo viva de una manera natural cosas que son importantes, ¿no? Que el niño no se plantee, oh, tengo que hacer tarea. Más bien es, me toca hacer la tarea. Pues la hago y ya está. ¿Qué necesita una familia para poder formarse como educadores? Porque, porque esos son, ¿eh? Las familias terminan siendo un poco ingeniero, un poco psicólogo, un poco doctor, un poco cocinero, porque tanto papá como mamá terminan aprendiendo un poco de todo esto para poder atender de manera primaria a los hijos. Claro, si en un momento dado el problema es mayor, lo tienes que canalizar con un especialista, pero de alguna manera tienes que tener los conocimientos básicos eh, de todas estas actividades en la vida de tu hijo para poder ser una ayuda efectiva. Bueno, ya para terminar, yo quisiera, voy a tomar como una práctica ordinaria de estas emisiones que vamos a preparar para todos ustedes. Voy a tomar como línea el recomendarles cada vez un libro. Vuelvo al tema de picar piedra. A lo mejor si les recomendara un restaurante, todo el mundo diría, sí, qué padre, hay que ir. Entiendo que recomendar un libro puede no ser tan fabuloso, pero miren, les voy a recomendar este que se llama Padres de algodón, hijos de cristal, de una comunicóloga, pedagoga mexicana que se llama Trixia Valle. Es un libro muy delgadito, muy digerible, que habla de cómo los padres pueden correr el riesgo de ser demasiado blandos. Me parece que este es un gran conflicto que puedes llegar a tener como padre. ¿Dónde puedes establecer o dónde puedes poner la línea que sea el justo medio? No me gustaría ser un papá ogro, pero tampoco me gustaría ser un papá blandito, que mis hijos se brincan la raya a cada rato. Entonces, me parece que el gran secreto que tiene esto, el gran secreto que hay en la vida para todas las cosas es dónde puedes marcar el justo medio de las cosas. ¿Y cómo puedes ser un papá que no peques de estricto y que no peques de blandito? O sea, es todo un arte, ¿eh? Y para eso hay que estudiarle, y para eso hay que leer, y para eso tienes que tener una serie de estrategias que te ayuden a ir haciendo las cosas de mejor manera cada día. Espero que esta pequeña plática que hemos tenido sirva de algo. Yo quisiera que se quedaran con algo de inquietud para poder tener la posibilidad de, de continuar con estos temas. Estos temas son inagotables, ¿eh? Podríamos platicar toda una semana de esto y siempre habría. Vamos a ir desglosando y empezamos con el tema de los papás como primeros educadores, como protagonistas de la educación de sus hijos, y luego vamos a ir haciendo una serie desarrollando una serie de temas que puedan convertirse en una herramienta para que ustedes desde casa puedan ir poniéndolas en práctica y puedan ir mejorando su calidad como formadores y como educadores. Para terminar, nada más quisiera dejarles mi correo, porque queremos hacer la dinámica de que si tienen alguna pregunta o alguna duda, cualquier duda, pregunta que tengan de estos temas o de los temas que vamos a ir viendo de manera subsecuente, ustedes puedan escribirme sus inquietudes al correo y yo por correo contestaré todas las inquietudes. Ya después veremos si esto va teniendo aceptación, iremos viendo de qué manera podemos ir enriqueciendo esta experiencia y ojalá cumpla la función para la que fue pensada, que es
poner el dedo en la llaga, tocar la sensibilidad de los padres y despertar por lo menos la curiosidad por saber un poco más, por conocer un poco más a fondo las estrategias que como padres podemos tener para educar mejor a nuestros hijos. Mi correo es obravo571@hotmail.com. Repito, obravo571@hotmail.com. A ese correo me pueden enviar las preguntas, los cuestionamientos que quieran y por esa misma vía yo les contestaré y podremos estar en contacto para que este pequeño esfuerzo pueda ir dando frutos. Me dio mucho gusto saludarlos y espero verlos pronto.